Buenos días a todos. Soy la maestra Jareni Millán del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE y en esta ocasión yo les voy a platicar sobre la epidemiología, tratamiento y detección de mecanismos de resistencia asociados al Streptococcus pneumoniae. Para empezar, con un poquito de historia, Streptococcus pneumoniae fue descubierto de manera casi simultánea en 1881 por Louis Pasteur y George Miller Sternberg. Ambos inyectaron saliva en conejos sanos y aislaron y observaron la bacteria. El experimento fue llevado a cabo en 1928, donde se demostró que las bacterias eran capaces de transferir información genética mediante un proceso llamado transformación. Mientras tanto, Frederick Griffith, que investigaba también varias cepas de Streptococcus pneumoniae, inyectó en ratones la cepa lisa y la cepa rugosa de la bacteria. Su experimento consistió en que la cepa lisa, que era S virulenta, contenía la cápsula de polisacárido, que es la que le da la protección del sistema inmune, resultando que al inyectarse esta cepa virulenta al ratón, moría. Mientras que la cepa R no virulenta y que no contiene la cápsula, es abatida la cepa por el sistema inmune del ratón, permitiendo que éste viva. A su vez, cuando la cepa lisa se inactiva por calor, en el ratón no se encontró ninguna secuela y el ratón vivía. Y en la última parte del experimento combinó la cepa R rugosa con una cepa lisa inactivada por calor y aquí observó que el ratón moría. Posteriormente cultivó las células de este ratoncito y encontró que habían ya células S vivas, lo que en apariencia la cepa R se había convertido en una cepa S. Este hallazgo no se pudo explicar sino hasta que en 1944 Avery, McCloy y McCarthy cultivaron la cepa S virulenta, produciendo un extracto de lisado de células tras eliminar los lípidos, proteínas y los polisacáridos de este estreptococo. Conservaba su capacidad de replicar su ADN y este podría introducirlo en un neumococo R no virulento. La inactivación por calor de Griffith habría dejado intacto el ADN de los cromosomas de las bacterias, que era el causante de la formación del gen S, y podría ser liberado por las células destruidas e implantarse en cultivos sucesivos de la cepa R. Hasta 1886 se denominó a esta cepa como Pneumococcus y no fue hasta 1980 que ya fue denominado como tal Streptococcus pneumoniae. Las características de este microorganismo es que son cocos gram positivos encapsulados, son patógenos exclusivamente humanos. Las células miden entre 0.5 y 1.2 micras de diámetro, tienen una forma oval o lanceolada y se disponen en parejas o cadenas cortas. Crece mejor a temperaturas próximas de 37 grados centígrados en atmósferas que contengan un 5% o 10% de CO2. Y para la identificación se hace mediante la producción de la hemolicina, la solubilidad en sales biliares, la reacción de una catalasa negativa y también de la inhibición por la optoquina, que esto permite una buena identificación por laboratorio. Las morfologías de las colonias varían. Hay cepas encapsuladas, que por lo regular son entre 1 a 3 milímetros sobre un agar sangre, y pueden ser más pequeñitas en el agar chocolate, esto debido a la sangre lisada. Son redondas, mucoides y no están pigmentadas. Producen una alfa hemólisis
y las cepas que no son encapsuladas pues, también se pueden ver mucho más pequeñitas y parecen aplanadas en el medio. Todas las colonias experimentan autólisis en envejecer. Esto significa que cuando ya la colonia ya es muy viejita, en el centro se empieza a disolver y se puede ver como un aspecto umbilicado. Streptococcus pneumoniae tiene varios factores de virulencia y estos son algunas moléculas o estructuras que permiten causar la enfermedad, invadir el huésped y evadir el sistema inmune. Estos se incluyen entre muchos lo que son la cápsula polisacárida, las proteínas de superficie neumocóxica, tanto A y C, la producción de autolisinas, producción de hialuronidasa, neuraminidasa A y neumolicina, entre otros. En esta tabla se observa la función de cada uno de estos factores de virulencia, la localización que principalmente todos están en pared celular y además los genes asociados a cada uno de estos factores. Por ejemplo, la cápsula polisacárida, el gen asociado es el gen CPS. La patogenia de la enfermedad, bueno, inicialmente es porque la presencia de los polisacáridos capsulares ha permitido identificar alrededor de 90 serotipos diferentes, algunos de los cuales son causa frecuente de la enfermedad neumocóxica invasiva. Esto puede llevar a infecciones dependiendo de cómo se vaya diseminando. Los componentes de la pared celular como ácido teicoico y el peptidoglicano que protegen al neumococos de la acción osmótica del medio, inducen una respuesta inflamatoria intensa, activándose así por los anticuerpos anticapsulares de la pared celular. El neumococo, como ya les comenté, puede elaborar también sustancias tóxicas como la neumolicina con su capacidad hemolítica y dermatotóxica. Dentro de los mecanismos de infección, esto inicia a través de la colonización y la transmisión. El neumococo se transmite por el contacto con secreciones respiratorias mediante la adherencia a células epiteliales mediado por adhesinas. La invasión se lleva a cabo cuando el sistema inmunitario ya es debilitado o el Streptococcus pneumoniae supera las defensas locales y este se puede propagar e invadir también otros sitios. Esta evasión inmunitaria se lleva a cabo mediante la cápsula del polisacáridos, que es factor crucial para la evasión del sistema inmune. Y dependiendo del sitio, puede ser aspiración, diseminación local o hasta en su caso también puede llegar a ser una bacteremia. Esta respuesta inflamatoria puede estar mediada por la liberación de citocinas. Hay factores que favorecen la infección y principalmente son diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, el asma, EPOC, y el riesgo se ve incrementado en personas que son mayores a 65 años. Estas tienen un riesgo de entre 3.8 veces mayor de padecer neumonía por neumococo en comparación con los adultos sanos de entre 18 y 64 años. La tasa de los portadores alcanza su punto máximo alrededor de los 2 a 3 años de edad y disminuye posteriormente a menos del 10% de la población adulta. El neumococo es la principal etiología de las infecciones respiratorias bajas que va a incrementar la mortalidad en niños y adultos, por lo cual la importancia de que revisemos en esta plática. Dentro de la epidemiología, el neumococo provoca dos tipos de enfermedades, tanto la invasiva y no invasiva. Ahorita las vamos a revisar. Dentro de la invasiva puede ser lo que es una bacteremia, una meningitis,
una neumonía bacterémica o un empiema. Y la no invasiva puede ser una otitis, una sinusitis o pudiera ser una neumonía de comunidad. La infección neumocóxica invasiva se va a definir en todo paciente con infección confirmada por el aislamiento del Streptococcus pneumoniae a partir de un sitio que es normalmente estéril, como lo es la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el pleural y otros líquidos estériles, y estos va a incluir lo que es la bacteremia, sepsis, shock séptico, neumonía y también la meningitis. En tanto, la bacteremia es considerada como el aislamiento de bacterias en sangre, demostrada por hemocultivo por laboratorio y que puede presentar síntomas o no. Y la sepsis, en cambio, se define como la respuesta inflamatoria sistémica a la infección que manifiesta signos y síntomas clínicos compatibles con un síndrome de una respuesta inflamatoria. La meningitis es la forma invasiva más grave, esto con una mortalidad de hasta 20% y secuelas de hasta un 40%. Se define a la meningitis como la inflamación de las meninges, determinando la casualidad por los datos clínicos del paciente. Se hace un estudio citoquímico y a su vez pareado un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Es por ello que la meningitis neumocóxica constituye aquel caso confirmado por resultado de examen citoquímico en el líquido cefalorraquídeo con identificación o cultivo de Streptococcus pneumoniae en sangre positivo o líquido cefalorraquídeo. Otras formas de la enfermedad neumocóxica invasora son mastoiditis, artritis, periodontitis y de las cuales pues ya no vamos a abarcarnos tanto, pero lo importante es que a través de las vacunas neumocóxicas conjugadas se ha dado lugar una disminución significativa de la carga global de todas estas formas de enfermedad neumocóxica invasiva, y esto hace una gran reducción de los casos que son causados por los diferentes serotipos vacunales. Y la otra característica que es una enfermedad neumocóxica no invasiva está representada, como les comenté, por una otitis media, una neumonía no bacterémica y lo que es la sinusitis. El impacto de estas vacunas, como les comentaba, ha sido mayormente, y lo que le ha dado también una protección mayor a este grupo de pacientes, y también se pueden presentar algunas enfermedades subyacentes como asplenia, inmunosupresión, trasplantes de órganos o de progenitores hematopoyéticos, asmas graves, enfermedades neurológicas. La neumonía de probable causa neumocóxica es que todo paciente hospitalizado con probable neumonía bacteriana, que el examen de laboratorio no se identifique o cultivo bacteriano en sangre o en líquido pleural. Los signos y síntomas para la sospecha clínica de la neumonía neumocóxica incluyen al menos 3 de los signos siguientes, que son dolor torácico o abdominal, estertores húmedos finos focalizados, catarro previo sin mejoría y prolongado, puede haber fiebre mayor a 39 grados o bifásica, dificultad respiratoria, tiraje e infección respiratoria aguda con tratamiento previo de antimicrobianos. Otra de las infecciones, de las patologías que puede provocar una neumonía no invasiva es la rhinosinusitis con sospecha de posible causa neumocóxica, y esta es considerada en que el paciente con catarro común, fiebre, molestias de garganta, secreción nasal mucopurulenta después de 7 días
persisten estos síntomas generales y también la rinorrea purulenta es acompañada también por fiebre. La otitis media con sospecha de posible causa neumocóxica es un paciente con inflamación del oído medio por infección bacteriana, generalmente predecida por una infección respiratoria aguda viral, quien constante un criterio mayor o dos menores de los siguientes. El criterio mayor, bueno, es que hay alteraciones en la otoscopía, en la membrana roja estadio 1, membrana abombado estadio 2, membrana perforada estadio 3, y criterios menores que son fiebre superior a 38 grados, otalgia, y también pudiera haber antecedentes inmediatos de infección respiratorias. La prevalencia de la enfermedad, bueno, aquí tenemos que el neumococo es el segundo agente de causas de las neumonías adquiridas en la comunidad que requiere hospitalización. También más de un 99% de las muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo se producen en los países de bajo y medios ingresos. En América, la incidencia de la infección por neumococo es de 358 casos por 100,000 niños menores de 5 años y la neumonía presenta un 81% de las causas de muerte por infección neumocóxica y 37 países y territorios de la región ya cuentan con una de las 2 vacunas neumocóxicas para sus programas regulares. La prevalencia del Streptococcus pneumoniae se debe a gran medida a su capacidad colonizadora en la nasofaringe y casi el 40 a 50% de los niños sanos y el 20 y el 30% de los adultos sanos somos portadores, y esto con la vacunación infantil conjugada contra Streptococcus pneumoniae. La frecuencia de la colonización se ha ido disminuyendo. En Latinoamérica, de los 98 serotipos actuales, solo un número limitado causa entre el 70 y el 80% de las enfermedades invasivas. Los serotipos 1, 4, 5, 7F, 8, 12F, 14, 18C, 19A son los más frecuentes en una enfermedad invasiva. Y además los serotipos 1 y 19A son los que se asocian con mayor frecuencia a la neumonía neumocóxica. En México, bueno, aquí observamos en esta tablita los serotipos vacunales que en México antes de 2017, antes de la vacunación, se observaba un porcentaje de un 34.8% de cobertura de vacunación y después de 2017, que fue la introducción de esta vacuna, se aumentó un 4.6% más. Y para 2021, de este lado podemos observar que en México ya se logró una cobertura de vacunación de un 83.3%, aún siendo no suficiente. Está, como lo podemos ver aquí en esta grafiquita en color amarillo, todavía está muy abajo de cubrir un 100% de la vacunación. A finales del 2023, más de 159 países de los 194 estados miembros de la OMS ya introdujeron estas vacunas en su programa nacional de vacunación y se ha logrado una cobertura para una tercera dosis de un 65%. La OPS coordina una red de vigilancia centinela de las neumonías y la meningitis bacteriana en la región de las Américas desde 2007. Y desde el 2014, esta red forma parte de la Red Mundial de Vigilancia conducida por la OMS. Y en la actualidad, 9 países y 20 hospitales participan en esta red. En México había un organismo que se denomina como CIREVA,
que desde 1993 la región de las Américas cuenta con esta red de vigilancia regional de la enfermedad invasiva bacteriana, conocida como CIREVA, Sistema Regional de Vacunas, y posteriormente CIREVA 2, en la que ya participan 19 países. Es una red de vigilancia pasiva por laboratorio para identificar la distribución de los serotipos y serogrupos, además de los patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos para Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, que son los principales agentes bacterianos asociados a estos procesos invasivos. En México se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para la enfermedad neumocóxica invasiva a través del Grupo Interinstitucional para la Vigilancia de Enfermedades Bacterianas Prevenibles por Vacunación, GIVBAC, donde se realiza la vigilancia por laboratorio de enfermedades respiratorias. En México también, para entre 2017 y 2020, la mortalidad por neumonías bacterianas en adultos mayores estaba entre 0.85 y 1.98 por cada 100,000 habitantes. Asimismo, se ha observado un incremento en todos los estados durante este periodo. El grupo de mayor, que se aportó mayor cantidad para estos estudios fue de 60 años, siendo una muestra de un 19.6%, y se encontró que el diagnóstico más frecuente en el grupo de 60 años fue la neumonía con un 59.5%, seguido de una bacteriemia con un 19%, una meningitis con 12.1% y abscesos periorbitarios con un 10.3%. Durante la pandemia en COVID, entre los años 20 y 21, todas las infecciones bacterianas de transmisión respiratoria, entre ellas las neumocóxicas, experimentaron un marcado descenso como consecuencia del uso de las medidas no farmacológicas de contención, lo que fue el uso de las mascarillas y el confinamiento en casa, esto frente al SARS-CoV. Este descenso ocurrió pese a la colonización nasofaringea por el neumococo durante esta pandemia, no varió con respecto a los años previos, pero sin embargo, en los niños menores de 2 años se incrementó e inclusive se superó los niveles prepandemia, o sea, aumentó la incidencia de la enfermedad en estos niños. Para el tratamiento, todas las infecciones neumocóxicas fuera del sistema nervioso central pueden y deben ser tratadas con penicilina, ampicilina o amoxicilina. El tratamiento empírico de las meningitis debe hacerse con cefotaxima a dosis de 30 microgramos por kilo por día sin necesidad de añadir vancomicina. Y para las enfermedades neumocóxicas que ya tienen la vacunación, se ha eliminado las cepas meningias resistentes a la cefotaxima, o sea que las personas que ya tenían esta vacuna, ya estas cepas resistentes a la cefotaxima ya no estaban. Los macrólidos y la clindamicina también tienen un papel muy importante en las infecciones neumocóxicas, dadas las tasas de incidencia. Aquí, estas son tablitas del CLCI. Aquí se muestran los principales agentes antimicrobianos que se deben de probar en rutina y se tienen que ser notificadas. Está marcado por bloques. El primer nivel encontramos lo que es la eritromicina, penicilina, trimetoprim, sulfametoxazol, cefotaxima y ceftriaxona.
Recordemos que este esquema debe de ser en tipo cascada. Primeramente se prueban estos primeros antibióticos que les mencioné y posteriormente se pueden probar los del nivel 2, que son los antimicrobianos que pueden notificarse solo si se siguen las reglas y recomendaciones que ya se hayan establecido en su unidad hospitalaria. O sea, esto quiere decir que ya hayan sido probados y estos medicamentos y que hayan tenido un éxito terapéutico, como lo son meropenem, el caso de Clinda, Doxy, tetraciclina, bueno, se tienen que comprobar aparte, levofloxacino y moxifloxacino y la vancomicina. Y para el nivel 4, estos antibióticos solo se tienen que probar solo si el médico los solicita y que sea comprobable que sean utilizados por el tratamiento, ya sea por alguna condición que requiera por el estado de salud del paciente. Pues ya una vez dada este preámbulo, vamos a iniciar con la parte de la detección de mecanismos de resistencia. Primero daremos paso a lo que es la resistencia a los betalactámicos. Bueno, pues ya no me voy a detener en mecanismos de acción ni nada de eso, porque ya lo han revisado en otras pláticas. Y bueno, nada más lo que sí es importante que estos actúan a nivel de pared celular mediante la resistencia inducida por mutación en las PBPs, resistencias relacionadas con el gen MUR-M, resistencia relacionada con la CARH y la resistencia relacionada con el CPOA y con SKTP y SHPP. Para la metodología, los patrones de susceptibilidad antimicrobiana de Streptococcus pneumoniae, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, se pueden llevar a cabo por diversos métodos de acuerdo a las facilidades de cada laboratorio. Esto puede ser ya sea por difusión en agar o Kirby-Bauer, que principalmente lo utilizamos para la prueba tamiz de oxacilina, la determinación de la concentración mínima inhibitoria, la microdilución en placa y las pruebas de Epsilon o I-test. Para la prueba con difusión en disco se utiliza Müller-Hinton con sangre de carnero al 5% o Müller-Hinton con sangre lisada de caballo más 20 miligramos por mililitro de NAD para lo que son estos microorganismos fastidiosos. Es importante como recomendación por CLC-IN que, una vez inoculada nuestro inóculo al 0.5 de McFarlane placa, no se deben de colocar más de 4 discos por placa, esto para evitar la interferencia por los halos de inhibición, y se deben de incubar de 5% con 5% de CO2 de entre 20 a 24 horas. Y para el método de dilución en caldo, se utiliza un caldo Müller-Hinton ajustado con cationes, adicionado con sangre lisada de caballo, con un 2.5 o un 5% volumen, y esta metodología es un poquito complicada para la lectura porque por la tonalidad del Müller-Hinton con sangre puede estar ahí, no observarse claramente el crecimiento bacteriano, lo que se requiere de mucha experiencia y pericia en la lectura de los puntos de crecimiento. La incubación, también se lleva a cabo sin CO2 durante de 20 a 24 horas. Es importante que para validar las pruebas se haga un control de calidad. Para ello se requieren cepas de Streptococcus pneumoniae TCC 49619 que tienen una SIN de 0.5 microgramos por mililitro para la benzilpenicilina, y para la prueba de difusión en disco, aquí lo que vamos a evaluar es el disco de oxacilina y vamos a utilizar una cepa de Staphylococcus aureus 25923 con un rango
de 18 a 24 milímetros en agar Mullen-Hinton no suplementado. Y para el uso de los sistemas comerciales sí o sí siempre hay que referirse a las indicaciones que nos dé el fabricante. Ahí cada uno de ellos tiene en sus insertos y las cepas que se deben de utilizar como control de calidad. Una de las pruebas que se realizan para la determinación de las beta-lactamasas es con el disco de oxacilina. Esta es un tipo de penicilina semisintética de segunda generación que es diseñada para ser resistente a una enzima específica llamada penicilasa, que es una beta-lactamasa que es la que inactiva la penicilina C. Una zona de inhibición de 20 milímetros corresponde a una SIM de 0.06 microgramos por mililitro para la penicilina. Esto nos va a indicar la presencia de, esta es una cepa que tiene la presencia de beta-lactamasas. El CLSI recomienda que para los aislamientos con zonas de inhibición menores a 19 milímetros, sí o sí se debe determinar la SIM para penicilina, cefotaxima o meropenem. Y para realizar este reporte de la penicilina, es importante esta metodología por concentración mínima inhibitoria. Se prueban discos de optoquina tanto para diferenciar, identificar y separar al Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos. Streptococcus pneumoniae es sensible a la optoquina, lo que se manifiesta con una zona de inhibición de crecimiento bacteriano alrededor del disco. Optoquina a 5.5 microgramos con un diámetro mayor a 14 milímetros y se coloca un disco de oxacilina y se observa un halo de inhibición con un diámetro de mayor a 14 milímetros y esto va a considerarse como una cepa sensible. Esto se realiza en agar Muller-Hinton con sangre de carnero, con un inóculo al 0.5 de McFarland y una incubación de 5% de CO2 y un tiempo de incubación de entre 20 a 24 horas. Para el caso de una cepa resistente a beta-lactámicos, observamos un halo de inhibición para el disco de optoquina de 5 microgramos con un diámetro mayor de 14 milímetros. Para el disco de oxacilina de 1 microgramo con un diámetro de mayor a 6 milímetros. Y en este caso, lo que tenemos es una cepa resistente a beta-lactámicos y hay que confirmar por SIM. Se puede probar vancomicina por difusión en disco y, se tiene de conocimiento que vancomicina en Streptococcus pneumoniae son sensibles. Con base al CLSI, se determinaron diversos criterios de interpretación dependiendo el sitio de aislamiento de la cepa para la susceptibilidad a penicilina y la ruta de tratamiento. Estos puntos de corte diferentes son para diferentes sitios del aislamiento, como pueden ser para aislamientos no meningios la penicilina parenteral, para aislamientos meningios también penicilina parenteral y eso es para meningios y uno para no meningios y la otra es penicilina oral. En el caso de líquido cefalorraquídeo
que es una probable meningitis, con una SIN mayor a 0.12 microgramos por mililitro, tenemos que es una cepa resistente. Siendo una concentración muy baja, aún así se considera como resistente. Para estos casos, el tratamiento debe de ser inmediato por la gravedad de la infección y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los aislamientos de Streptococcus pneumoniae son resistentes a la penicilina y en estos casos el médico debe de probar una cefalosporina. Para el caso que los tratamientos sean de manera oral, se sabe que hay menor penetración del antibiótico que por vía parenteral, por lo cual en vía oral se ve aumentada la concentración del antimicrobiano y en los casos de observar la SIN mayor a 2 microgramos por mililitro ya se considera resistente. Para la penicilina con un halo de inhibición con un diámetro menor a 19 milímetros, como les comentaba, y por recomendaciones del CLSI, se debe de confirmar por una metodología de concentración mínima inhibitoria. Para los aislamientos no meningios, si observamos una SIN de la penicilina menor a 0.6 microgramos por mililitro o zona de oxacilina mayor a 20 milímetros, se puede predecir la susceptibilidad de los siguientes betalactámicos, como lo son la cefepime, para casos meningios y no meningios, la cefotaxima, igual para casos meningios, no meningios, y como están aquí marcados todos los de la primera columna. Si oxacilina es sensible, se puede predecir también que son sensibles todas las combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas, cefomicinas orales como la cefuroxima, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación y carbapenemasas. Si oxacilina es resistente, se puede decir que todos los betalactámicos son resistentes, excepto las nuevas cefalosporinas. Otra metodología que se utiliza para esta determinación es la prueba por epsilometría o I-test. Este es un método cuantitativo, tiene una ventaja que la SIN es de fácilmente la lectura. Aquí no hay necesidad de utilizar sangre sangre lisada de caballo, que es mucho más complicado de conseguir y que es considerado un método alternativo porque sabemos que el gold estándar es la concentración mínima inhibitoria. Otra opción para este tipo de pruebas es el uso de equipos automatizados, aunque para el caso de Phoenix y Vitek puede presentar ciertos errores como lo son los BME, que son Very Major Error, que puede dar un falso susceptible, un Major Error, falso resistente, pero a pesar de que cuenta con estos errores, si se monta un buen control de calidad, pudiera ser solventado esto. Bueno, obviamente con un control de calidad estamos validando nuestras pruebas. Para el caso de tanto microscan o las pruebas I-test, también observamos errores, pero es un minor error que puede dar como un resultado intermedio equivocado y son con menos errores porque son métodos manuales que tienen también sus buenos controles de calidad, pero todas las metodologías que se utilizan pueden ser, que están aquí marcadas, se pueden utilizar. Otro mecanismo de resistencia que también presenta Streptococcus pneumoniae es la resistencia a los macrólidos.
Estos pueden ser, son en la síntesis de proteína y pueden ser por la metilasa ribosomal de la eritromicina codificada por el gen ERM, es transportador de flujo de macrólidos MF codificados por los genes MEF, MEF-E y MEF-A, ERMTR y que son ubicados en el TN1806 y la eliminación del MRSD que conduce a la pérdida del flujo de la eritromicina, mutaciones en el gen del ARN ribosomal 23S y la proteína ribosomal L4, la mutación de la G1PQ del transportador ABC y la mutación de la ribonucleasa JS. Esta resistencia se puede detectar mediante la prueba que es la resistencia inducible a la clindamicina. Streptococcus pneumoniae principalmente presenta fenotipos de tipo MLCB, resistencia inducible a la clindamicina, macrólidos, glicosamidas y estreptograminas B, y resistencia constitutiva a macrólidos, glicosamidas y estreptograminas B, y bueno, el fenotipo M. Para esta prueba se requiere medio Müller-Hinton ajustado de cationes suplementado con sangre de carnero al 5% volumen, con una incubación de 35 grados, menos 2 grados centígrados, con una tensión de CO2 al 5%, utilizando también un ajuste de 0.5 de McFarland, y discos de eritromicina y clindamicina con una separación de entre 16 a 22 milímetros aproximadamente entre disco y disco, y podemos observar los siguientes fenotipos. Para el fenotipo sensible o MLCB, vamos a observar que vamos a tener eritromicina sensible y clindamicina sensible. Para el fenotipo con una resistencia constitutiva a macrólidos, glicosaminas y estreptograminas B, vamos a observar una eritromicina resistente e intermedia y la clindamicina resistente o intermedia. Para el fenotipo con resistencia inducible a los macrólidos, glicosaminas y estreptograminas B, vamos a observar en placa una eritromicina resistente y la clindamicina con una sensibilidad, pero la prueba de positiva, y vamos a observar lo que es el achatamiento. Y en el caso del fenotipo M, vamos a observar la resistencia en eritromicina, sensibilidad en clindamicina, pero aquí lo que vamos a observar no vamos a observar una prueba de test positiva, o sea, no vamos a observar el achatamiento, y este fenotipo M puede ser por un eflujo. Para esta prueba se utilizan controles de calidad que son las cepas ATCC Staphylococcus aureus BAA 976, que es para una prueba de la zona D negativa, una cepa ATCC de Staphylococcus aureus BAA 977, que es una prueba D positiva. Otro de los mecanismos de resistencia que revisamos para Streptococcus pneumoniae es la resistencia a las fluoroquinolonas. El mecanismo de acción de estas se sustenta en la inhibición de la síntesis del ADN, bloqueando la actividad de la DNasa girasa o de la topoisomerasa 4. En Streptococcus pneumoniae, esta última es el sitio diana para lo que es la ciprofloxacina y levofloxacina, mientras que la D-girasa es la diana para la moxifloxinasa. La resistencia a estas drogas es debido a mutaciones espontáneas en la región del genoma conocida como región determinante de la resistencia a quinolonas, donde se encuentra el gen GIR-A y PAR-C. Las mutaciones en PAR-C, a la que se debe el 67% de los Streptococcus pneumoniae resistentes a quinolonas, la mutación en el gen GIR-A solo contribuyen un 8%,
y ambos genes son afectados en el 25% de los estreptococos resistentes a las quinolonas. El mecanismo de adquisición de este tipo de resistencia es por mutaciones espontáneas, no es soluble con dosis elevadas al medicamento y el principal riesgo de resistencia a estas quinolonas es que en Streptococcus pneumoniae es la exposición previa a fluoroquinolonas y principalmente el uso de drogas con menor potencia como la ciprofloxacina. El mecanismo de resistencia es de igual manera, se realiza por difusión en disco o dilución en caldo con las mismas condiciones de incubación, mismos medios, mismo caldo que ya hemos estado revisando. Para el caso de levofloxacino de 5 microgramos, todas las cepas que sean sensibles también se considerarán sensibles a el gemifloxacino y la moxifloxacina. Si observamos resistencia en levofloxacino, hay que repetir la prueba. Y también es importante que revisemos bien nuestros halos de inhibición porque aquí nos dice que, bueno, si observamos colonias diminutas, hay veces nos causa como ruido, ¿no? De que observamos colonias dentro de los halos de inhibición, pero en este caso hay que ignorarlas. Esto de acuerdo a recomendaciones de la CLCI. Otro mecanismo es por la resistencia a sulfametoxazol trimetropin y esta se ve en la síntesis bacteriana del ácido fólico. Esta resistencia a la trimetropina es por el dihidrofolato reductasa de HFR codificada por la mutación del gen FOLA y la resistencia a sulfonaminas que son repeticiones de aminoácidos de la dihidropeptoato sintetasa de HPS. De igual manera, se determina por difusión en disco o dilución en caldo. También las mismos medios, mismas condiciones de incubación. Y aquí lo que vamos a utilizar son discos de trimetropin sulfametoxazol de 125 sobre 23.75 microgramos, donde un resultado resistente lo vamos a observar con mayor o igual a 4.76 microgramos por mililitro. Y así como lo observamos, lo reportamos. Otro mecanismo de resistencia es a las tetraciclinas. Esto está mediado en la síntesis de proteínas mediante la protección ribosómica mediada por los genes TET-M y TET-O, el gen mosaico TET-SM y las mutaciones en la proteína ribosomal S10 y en transportadores tipo ABC, PAT-A. Y aquí en las tablas de CLCI, cuando observamos tetraciclina sensible, por lo consecuente vamos a reportar doxiciclina sensible. Si la tetraciclina la observamos como resistente o intermedio, se debe de probar por difusión en disco o SIM para la doxiciclina. Y esto es solo si este antibiótico es necesario para el tratamiento y que tenga un éxito terapéutico. Por el momento es todo. Muchísimas gracias.